Mentiras como las de Ruben Gisbert. El pasado jueves se emitió en La Sexta el programa Conspiranoicos, que está presentado por Joaquín Castellón, que básicamente es un programa que se dedica a desmentir ciertas teorías conspiranoicas con una mezcla de amarillismo, ¿no? Y además invitan a unos expertos, ¿no? Que más que expertos son los sospechosos habituales, de los que luego vamos a hablar en el caso de este programa porque es bastante traca. De todas maneras, voy a dejar el enlace al programa completo por si alguien quisiera someterse a esta experiencia, cosa que yo no recomiendo. Y además, hay una cosa que en el pasado jueves me llamó especialmente la atención, y es que el presentador parece tener algo personal en contra de Ruben Gisbert, porque hacía afirmaciones como esta. Dense cuenta de que es una mentira más de uno de los conspiranoicos máximos, de uno de los mentirosos de este país, patraña de Ruben Gisbert. Evidentemente no es la única falta que se va a ver. Y esto dice mucho del nivel del presentador del programa, que básicamente vendría a ser un charlatán de teletienda o uno de los que salen adivinando el futuro de madrugada. Porque más allá de que te pueda caer bien o mal Rubén, que es perfectamente legítimo, más allá de que te creas o no las explicaciones que él dio sobre lo del barro, que yo, repito, yo lo dejo a cada uno, me parece que es necesario hacer honor a la verdad. Porque la manipulación que se ha hecho desde La Sexta ha sido bastante brutal, y hoy ha sido Rubén, pero es que mañana podría ser cualquier otro. Entonces, lo que plantean en el programa es que van a afrontar así todo de lo que van a hablar en el programa es planteado de la siguiente forma. Así es como ellos van a desmontar todo sobre lo que hablan. En esa gran mentira de Ruben Gisbert, hoy vamos a desvelarlo con vídeos, con pruebas, con testimonios. Al personaje Gisbert lo conocemos ya, pero aún así te ha sorprendido. Ya os adelanto que no va a haber pruebas, que tampoco va a haber vídeos, y es que a lo que se dedican durante todo el programa es a poner una y otra vez los mismos vídeos de Rubén sin aportar absolutamente nada, obviamente vídeos increíblemente recortados de los vídeos originales. Y es increíble cómo llegan a sacar un programa de casi 3 horas a base de reciclar en los mismos vídeos una y otra vez, ¿vale? Principalmente en el programa hablan de Ruben Gisbert y de Mazón. No sé por qué motivo hablan de Mazón, porque no tiene nada que ver con ningún tipo de conspiración, pero es del PP, esto es La Sexta, y creo que no hace falta dar más información sobre esto, ¿no? De lo que no se habla, a pesar de que sobre Mazón se habla, de lo que no se va a hablar es del gobierno central. Del gobierno central no se va a hablar en ningún momento de todo el programa. No va a recibir ni una sola mención, por lo que sea. ¿No? Y dicho esto, lo que van a empezar a desmontar es todo el vídeo de la residencia de ancianos. Porque entra a la residencia, se monta así un rollo tipo rec con el móvil grabando todo, moviéndolo mucho, respirando muy fuerte, subiendo 5 escaleras, y después dice que los ancianos que están allí están prácticamente abandonados. Bueno, el trabajo periodístico es increíble. Me encanta con un vídeo así muy movido tipo rec, es como no, es un directo grabado con un teléfono móvil, que es lo que este hombre parece no entender. También me parece brutal lo de respirando fuerte después de subir unas escaleras, que es como Rubén culpable de tener poco cardio. Y en el vídeo de Rubén, que yo personalmente os animo a ver, habla con 2 enfermeras que le dicen que ellas 2 están a cargo de 48 ancianos. No es que estén abandonados, sino que hay muy poco personal a cargo de toda esa gente. Una de las cosas que, de la misma forma que el otro día de Gref no comentaban nada de que se trataba de un directo benéfico en el que estaba recaudando dinero, en este caso lo que tampoco van a comentar es que lo que pretende Rubén en este sitio es dar ayuda. De hecho, al final está hablando con las enfermeras y ellas le dicen que tienen 12 botellas de agua de 2 litros para los 48 ancianos que hay allí. Eso significa que tienen medio litro de agua por persona, que es entre 4 y 5 veces menos de lo que les hace falta para un solo día. De hecho, Rubén, en el vídeo, se ven cómo les dejan varias garrafas de agua. Y además le ofrece si necesitan voluntarios, si necesitan medicamentos, si necesitan cualquier otra cosa. Es decir, en todo momento la intención de Rubén es ofrecerles diferentes formas de ayuda. Bien. Y diréis, ¿cómo van a desmontar todo esto? Bueno, pues muy sencillo. Primero, con un reportero
que ha estado allí, en esa misma residencia. Y os voy a pedir que os quedéis con la cara de este reportero porque esto va a ser importante en el futuro. Tú acabas de volver allí, has estado en esa residencia hace escasas horas. Sí. La Dana llegó a la residencia como a todos los lugares de Valencia, a muchos de Albacete. ¿Qué te encontraste allí? ¿Era lo que contaba Ruben Gisbert? Ahora vamos con lo que dijo el reportero, pero primero fijaros en un detalle. El presentador dice que ha estado allí hace pocas horas, y esto se emitió el jueves pasado, con lo cual quiere decir que el reportero estuvo allí el jueves pasado, mientras que Ruben estuvo a los pocos días de que la Dana pasara por allí, con lo cual, evidentemente, la situación no es ni parecida. Y precisamente no es ni parecida gracias a personas como Ruben Gisbert, que han ayudado a visibilizar el problema, y que esa visibilización se haya traducido en ayuda por parte de la gente que veía la falta de medios que había en algunos sitios. Y es que esto es una de las teorías que yo tengo con respecto a por qué la Sexta le tira la mierda absolutamente a todo el mundo que haya estado allí antes que ellos. Y es que como ellos han tardado la vida en llegar allí, y además la gente no confía en ellos, lo único que pueden aportar son críticas a las personas que han estado allí dando el callo y visibilizando el problema. Cosas que ellos no han hecho porque están a por uvas, porque no pueden hacer nada sin permiso de el uno. A ver, nosotros nada más entrar a la residencia hablamos con un trabajador, con un celador. Le preguntamos por este asunto. Estamos preocupados también por saber si ahí dentro era la residencia de los horrores, como la ha pintado. Y lo primero que nos dice el trabajador de él, sin nada más llegar, nos dice: ¿venís a preguntar por el sinvergüenza ese? Eso es lo que nos dice. Por lo que ese ¿Sabíais a quién se sinvergüenza ha hecho. refería? No, yo no le dije en ningún momento el nombre de nadie. Le dijimos: hemos visto un vídeo donde hay. Lo niega categóricamente, pero empieza a dar detalles. Esta es una de las supuestas desmentidas. Una entrevista a un celador que el día que fue Rubén no estaba, pero que es perfectamente consciente de cómo era toda la situación. Y además no nos van a poner la entrevista con el celador. Lo único que tenemos es el testimonio de este periodista que dice que ha hablado con ese celador, al que, por cierto, como él mismo reconoce, no le dieron ningún detalle sobre quién estaban hablando. Lo cual, para mí, ya me lleva a ciertas dudas. Vosotros podéis pensar lo que queráis. Pensad lo que prefiráis. Pero la diferencia es que yo en uno de los casos lo que tengo es un vídeo en directo en el que yo puedo ver lo que había y lo que no había, y puedo ver las conversaciones que se dieron con las enfermeras. Y en el otro lado lo que tengo es un relato de un periodista del que, insisto, acordaos de su cara, contándome algo que alguien le ha dicho que pasó. Lo siento, pero yo si tengo que fiarme de algo, prefiero fiarme de lo que yo he podido ver. Y es que en este punto creo que lo mínimo, si quieres desmentirlo, habría sido que por lo menos me hubieras puesto la entrevista con ese celador. Para que realmente podamos verificar que efectivamente es alguien que pertenece a esa residencia, que podría desmentir el relato. Y luego viene la segunda parte de la desmentida. La segunda parte para mí es la mejor, porque hacen dos entrevistas. Una a la vicealcaldesa y concejala de residencias, que dice que efectivamente todo estaba perfecto, que los ancianos estaban perfectamente atendidos y que todo estaba muy bien previsto, cuando no tenían prevista ni el agua para beber. La segunda entrevista que viene después es al alcalde, el cual también, por supuesto, nos dice que todo estaba perfecto, que todos los ratios de atención se cumplen a la perfección, y no solo eso, sino que además se permite teorizar sobre un futuro hipotético en el que dice: bueno, ¿y qué habría pasado si al haber entrado este chico allí, algún anciano se hubiera asustado y se hubiera muerto? ¿De verdad tú piensas que después de pasar lo de la Dana, que después de que toda la planta baja del lugar estuviera anegada y que tuvieran que moverlos a la planta de arriba, tú de verdad te piensas que lo que les va a asustar es una persona entrando allí? Y yo ahora tengo una pregunta para todos estos grandes periodistas que están en el plató de La Sexta. Yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo la palabra, porque no hay ninguna prueba, desde cuándo la palabra de un político que está directamente involucrado en el incidente del que se está hablando, desde cuándo su palabra se toma como la verdad absoluta sin hacer ningún cuestionamiento de todo lo que está diciendo? ¿En qué momento eso se enseña en la carrera de periodismo? ¿En qué momento hemos aceptado que eso es lo normal?
Porque, bueno, evidentemente en este programa se va viendo a lo largo de todo el programa que la presunción de veracidad aumenta o disminuye en función del relato que ellos te quieran contar. ¿Que lo dice un alcalde cuyo relato nos interesa? Totalmente cierto. ¿Que lo dice Nazón? Totalmente falso. Como cierre de este tema, hay una intervención de una periodista que se llama Ana Bernal Triviño, que es doctora en periodismo y que escribe en el Diario Público, todo muy neutro, como podéis ver. Pero claro, antes de ver la intervención que tuvo en este programa, quiero daros algo de contexto. Y es que en otro de los programas de Conspiranoicos, esto es lo que decía sobre el caso de RJ. Y es cierto que entre las mujeres estábamos avisadas. ¿Cómo? Entre las mujeres estábamos avisadas. ¿Cómo que entre las mujeres estabais avisadas? Bueno, pues que obviamente las feministas hacemos piña y a muchas compañeras sí que habían dado toques de cuidado. ¿A qué te refieres con toques? Pues toques de esta persona se comporta así, cuidado con este compañero, y entre nosotras nos protegemos, claro. En el círculo interno feminista, claro que está, los nombres están. Y cuando tengan que saberse, pues se sabrán. Como podéis ver, ella confirma que sabía lo que estaba pasando, que muchas sabían lo que estaba pasando, pero que ella, como muy buena periodista, prefirió callarse la información. No sé qué es mejor, si mejor periodista o mejor feminista, porque lo que dice es que cuando tengan que saberse, se sabrán. ¿Por qué? Porque esto se sabrá cuando interese a algún relato político. Aquí la seguridad de las mujeres nunca ha sido lo importante. Aquí lo importante es el relato y la guerra política. Y ahora que ya tenéis este contexto, vais a ver la intervención que va a hacer relacionado con la Dana. Esto es lo que demuestra que muchas veces cuando hablamos de información parece que es un tema menor y no es un tema menor. Es precisamente muchas veces el origen de muchas catástrofes como esta, por ejemplo. Esta parte de una negación de hace muchos años y de hace mucho tiempo ya del cambio climático, y eso ¿qué es lo que genera? Genera relativizar avisos, genera descuidos en la gestión, genera dejarla de lado, ponerla en segundo lugar, y frente a eso encima tenemos a estos tipos que de forma miserable terminan incluso creyéndose que son periodistas por prostituir una profesión de la que lamentablemente tenemos que darle a la gente herramientas para defender la libertad de expresión y para defender el derecho a la información. Tenemos que darle a la gente herramientas para desenmascarar a estos tipos, porque de la misma manera que en un supermercado no permitimos comida caducada, no podemos permitir que la gente consuma este tipo de contenidos porque están podridos. Es decir, para ella, la Dana ha estado provocada por el cambio climático. Ella, que es tan buena periodista y que está tan en contra de estos contenidos podridos, te dice sin despeinarse que la Dana se ha producido por el cambio climático. No cita ni un solo estudio, no cita ni una sola fuente, ni una sola entrevista, ni un solo argumento que justifique que la Dana se ha provocado por el cambio climático. Aunque, por otro lado, tampoco sé por qué me sorprendo, porque es el mismo argumento que periodistas como ella utilizan con respecto al patriarcado, ¿no? Que existe, que se da por sentado y ya a partir de ahí construimos el resto del relato, ¿no? Yo, que cada uno piense lo que quiera, pero yo tengo bastante claro en qué cuerda de propaganda política coincide. Por lo que sea, por lo que sea, porque escribe en público. Y qué tipo de periodismo es el que está haciendo esta mujer. Pero es que además, todavía queda otro tema del que van a hablar, que es el del famoso parking de Bonaire, y para hacerlo recurren a esto. Porque hay una mentira que en esta tragedia ha destacado por encima de todos, la gran mentira de los parkings. Decía la leyenda, porque era eso, todo leyenda, que los parkings estaban repletos, abarrotados, llenos de cadáveres, hasta 800 cuerpos, llegaron a decir algunos. Pues ahora, síganos en cómo se construyó esta mentira. Primero, gente desconocida, desde cuentas en redes sociales, mueven la conspiración. Lo cierto es que los que empezaron a mover este relato no fueron personas desconocidas. Fueron medios como El Plural o medios como eldiario.es. Lo cual no deja de ser irónico, porque en el programa de este jueves, cuando estaban hablando de este tipo de cosas, estuvieron entrevistando a Ignacio Escolar, que es director de eldiario.es. Y con todo el buen periodismo que había en esa mesa, ninguno le preguntó: oye, Ignacio Escolar, ¿de dónde os sacasteis esta noticia? Por lo que sea,
ninguno se lo pregunta. Y tú dirás, bueno, teniendo en cuenta esto ya no puede ser peor. Puede ser peor. Aldaya, Javier Bastida, trabajan sin descanso para retirar el agua. El aparcamiento se habría convertido en una auténtica trampa mortal. Sí, esta mañana ha alertado la UME de que este es uno de los puntos, digamos, que en los próximos días va a ser más conflictivo a la hora de poder encontrar a gente, porque la situación es verdaderamente difícil, ahí están viendo, el nivel del agua llega casi que hasta la superficie. Lo peor es que este parking del centro comercial Bonaire tiene varias plantas, la capacidad total del parking es de en torno a los 5.800 plazas, imagínense ustedes la cantidad de vehículos que pueden haber. La UME ya ha entrado, ha reconocido el terreno y le hemos preguntado sobre la posibilidad de encontrar a gente o cuántos cadáveres puede haber en el interior. Nos hablan de una cifra indeterminada, no nos dan ninguna cifra. Lo que están haciendo ahora mismo, después de entrar, de visualizar y de ver algunos cadáveres, es anotarlo, decir esperar hasta la orden judicial para poder moverlos y comenzar a sacar todo el agua. Esto es en La Sexta Noticias. En La Sexta Noticias lo catalogaron como una auténtica trampa mortal. Y como veis, el reportero que está allí en el propio vídeo dice: la UME, después de entrar y visualizar algunos cadáveres, es decir, había cadáveres, según este reportero de La Sexta Noticias. Y vosotros diréis, esto no puede ser peor. Pues sí, sí puede ser peor. Porque este reportero es el mismo que este reportero. Es Javier Bastida, es la misma persona. Literalmente están en un programa hablando de los bulos de los parkings. Y literalmente tienen allí al que dio ese bulo en las noticias de su misma cadena. Y todos los grandes periodistas que están alrededor que dicen, madre mía, estos youtubers que se creen periodistas, ninguno de ellos le hace ninguna pregunta. Ninguno de ellos le pregunta, oye, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso que te dijo la UME? Nada de nada, no hay ninguna pregunta. Ni por parte de Ana Bernal, ni por parte de Antonio Maestre, ni por parte de el presentador y el Joaquín Castellón. Por parte de nadie, porque a nadie le parece extraño. Vamos a pasar por alto la intervención de Antonio Maestre, ¿vale? No quiero someteros a Miguel Lacambra, no quiero someteros a que nos tenga que contar que su padre trabajaba en la UME, porque es... solo diré que básicamente el resumen que hace es, todo esto son sectas, hablando de Ruben Gisbert, todo esto son sectas, es gente que busca atención, que busca likes y por eso buscan hacer cualquier noticia lo más llamativa que sea, sin importar si es verdad o no. Repito, todo esto mientras tiene al pavo que ha difundido el bulo de los parkings sentado al lado. Y no dice ni mu. Esto es un ejercicio de hipocresía, de cinismo y de desvergüenza que no tiene límites. Lo de La Sexta ha llegado a un nivel que van con la chorra fuera, porque si no, yo no me lo puedo explicar. Yo no me puedo explicar que ellos mismos hayan difundido un bulo y que cuando otros se han hecho eco de esa misma información, entonces ellos hagan un programa desmintiendo los bulos que han hecho otros, pero sin reconocer ni un ápice de la culpa que ellos puedan tener. Es la leche. Y ahora que ya tenéis todo este contexto de toda esta ponzoña, quiero dejaros con una intervención que se dio al final del programa. Ana Bernal Triviño, decirte, es que tú eres el más listo del mundo, Joaquín, es que tú te vas a enterar de todo si me ves a mí y eres espabiladísimo escuchándome. Lo sabes todo, los secretos, lo que tu vecino no sabe. Mira, viendo el programa de hoy, yo creo que la gente puede llegar a una conclusión sencilla en sus casas, y es que hace falta más periodismo que nunca. Hace falta más periodismo que nunca para las fuentes oficiales que nos estamos encontrando en la Generalitat de Valencia. Aparte de que estamos haciendo el periodismo ese minutado, pues hay que contrastar esas fuentes que nos están diciendo. Y por otro lado, con esta gente. Decía Arendt que cuando se repetía muchas veces una mentira, al final lo que acaba es por crearse un clima en el que lo que se busca garantizar es que nadie termine creyendo en nada. Y al final, cuando tienes un pueblo que no sabe diferenciar entre bien y el mal, ahí tenemos un grave problema. Sois preciosos, sois unos sinvergüenzas
maravillosos. Aunque tengo que decir que en esto sí que puedo estar de acuerdo. Ese es exactamente el problema desde hace tiempo. Que no es que haga falta más periodismo, es que hace falta algún periodismo. Sobre todo por parte de algunos de los que hemos visto en este programa, ¿no? Y yo realmente tengo una teoría sobre por qué ahora desde La Sexta se está atacando mucho a los influencers y todo ese tipo de cosas. Mi teoría es que estáis desesperados. Estáis muy desesperados. Porque personas con una cámara y un micrófono en su casa están teniendo más repercusión de la que tenéis vosotros con toda vuestra edición, toda vuestra parafernalia, todos vuestros platós, todos vuestros expertos, porque ya nadie se lo cree. Estáis perdiendo absoluta y totalmente toda la credibilidad. Y la estáis perdiendo porque desde hace tiempo ya dejasteis de ser el cuarto poder. Y os convertisteis en parte del equipo de opinión sincronizada. Y la gente puede tragar hasta cierto punto. Pero cosas como las que hemos visto, esto, no hay manera de que la gente se lo pueda tragar. Y como la gente ya no se lo cree, recurren a otras fuentes. Y en los creadores de contenido han encontrado a personas que no le deben nada al gobierno de turno y por lo tanto se pueden permitir dar opiniones bastante más libres que las que dais vosotros. Y por eso ahora lo que tenéis que hacer es tirar basura a los creadores de contenido. Yo por mi parte voy a seguir ahora más atento que nunca a este tipo de ponzoña. Porque lo que me parece absoluta y totalmente intolerable es la deriva que lleva tomando La Sexta desde hace un par de semanas. Yo eso sí, orgulloso porque cada vez que veo que le tiráis morralla a un influencer, lo único que veo es desesperación. Por cierto, como guinda, ¿no? Como guinda, al final del todo, os dejo con quién es el productor de Conspiranoicos. Bueno, como este formato es bastante nuevo, os agradeceré cualquier corrección, cualquier sugerencia, cualquier comentario que me podáis hacer para poder mejorarlo. Todas las fuentes de todo lo que he utilizado están abajo. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos en la próxima.